Un cordial saludo, estimados jóvenes. Les saluda la ingeniera Verónica Tigre. El día de hoy vamos a revisar el cuestionario de la Policía Nacional en la parte de lenguaje y comunicación, deseándoles éxitos en este proceso de selección 2021-2022 a la Policía Nacional. Vamos a revisar las primeras 50 preguntas de este primer bloque, que es de verdadero y falso, y son alrededor de 126 preguntas. Ya tienen este formato que es bastante sencillo, solo requiere de bastante investigación y de consultar fuentes que sean fidedignas. Listo, vamos a comenzar. Ya, aquí tenemos el primer bloque de preguntas de verdadero y falso de la Policía Nacional. Comenzamos con la número 1. Nos dice: Nietzsche escribió sobre la teoría del superhombre. Vamos a anotar, es verdadero. Nietzsche es un escritor alemán, ¿sí? Él justamente desarrolló esta teoría en donde él realza las capacidades del hombre en su aspecto interior, espiritual, moral, de principios, de valores, ¿sí? Uno cuando escucha superhombre a lo mejor se imagina un poquito, tal vez biológicamente, con superpoderes o algo así, pero no, su teoría se basa en que un hombre tiene la capacidad de superarse a sí mismo y a su propia naturaleza. Sí, de eso se trata en la teoría del superhombre, ¿ya? Pero enfocada netamente a la parte espiritual, moral, de principios de valores, interior, superación personal. Ya, vamos con la número 2. Nos dice: Rayuela fue escrita por Víctor Hugo, y esto de aquí es falso. Ya, Rayuela no fue escrita por Víctor Hugo, fue escrita por, vamos a anotarle aquí el nombre, Julio Cortázar. Ya, listo. Entonces, Rayuela es una novela bastante particular. Con esta nace el género de las antinovelas. Tiene una estructura bastante especial que requirió de mucha imaginación por parte de su autor. Rayuela hace referencia a un juego que es muy conocido en los países latinoamericanos, en donde están una serie de números marcados en el piso y uno va saltando aleatoriamente, ¿sí? Al cuadro 1, al cuadro 2, al 3, al 4, así sucesivamente. Ya, ¿por qué lo denominó Rayuela? Porque al igual que en el juego, uno puede saltar de repente al cuadro 5, al cuadro 6, al cuadro 3, al cuadro 2. De igual manera, su obra está estructurada de una manera que usted no necesariamente tiene que leer los capítulos de una manera ordenada, el 1, el 2, el 3, el 4. Usted puede comenzar leyendo el número 5, luego el 3, luego el 2, luego el 1, porque justamente tienen unos finales que permiten que esta novela pueda ser leída sin un orden en específico. Incluso el autor recomienda que se lea primero de manera ordenada y luego de diferentes maneras, que le da esta característica tan especial de la antinovela. ¿Ya? Listo, vamos con la número 3. Nos dice: La familia de Pascual Duarte es la novela de Camilo José Cela, verdadero. El escritor José Cela escribe esta novela que tiene un tinte bastante fúnebre, negativo, triste, en donde se relata justamente la vida de este personaje y cómo es influenciado por su familia. Sí, los personajes de la familia de Pascual Duarte son muy importantes. Em, Él desde la cárcel empieza a narrar su historia, y justamente ahí menciona que desde niño y hasta la etapa adulta sufrió mucho a causa de la crueldad de sus propios padres. Incluso apenas tenía el amor de una hermana y un hermano que falleció. Pero
sus padres como tal eran unos personajes bastante crueles y despiadados que lo llevaron a cometer atrocidades como es matar a su propia madre, razón por la cual terminó en la cárcel. Ya, vamos con la número 4. Nos dice, el seudónimo del chileno Neftalí Ricardo Reyes es Pablo Neruda, ¿es verdadero? Un seudónimo es un apodo, ¿sí? Un apodo, un sobrenombre. Y originalmente Pablo Neruda se llamó Neftalí Ricardo Reyes. No se sabe el origen de este nombre con el que él empezó a firmar sus obras. Él escribía sus diferentes novelas y él las firmaba como Pablo Neruda. Sin embargo, su verdadero nombre era Neftalí Ricardo Reyes. No se sabe de dónde él se inspiró para sacar este nombre, pero al final él lo legalizó. Él se cambió de nombre, ¿sí? Listo, vamos con el número 5. Nos dice, el autor Henrik Ibsen escribió la obra Casa de Muñecas y es verdadero. ¿Ya? Este autor efectivamente escribió esta obra y trata acerca de una mujer, ¿sí? De una mujer llamada Nora. Esta mujer se da cuenta a lo largo de su vida, ¿no es cierto? En sus 3 años de matrimonio, que por un acto que ella cometió, ya no estaba tan dispuesta a seguir las reglas a las que la sociedad de esa época estaba acostumbrada. Este libro se considera un poco adelantado a su época porque muestra como la liberación de la mujer. Ella se da cuenta que de niña era como una muñeca, era la muñeca de su padre, porque le obedecía en todo. Ella no podía tomar sus propias decisiones y ya de adulta era la muñeca de su esposo. Igualmente ella era un personaje que tenía que obedecer. Sin embargo, luego de una serie de acontecimientos, ella se da cuenta de que está cansada de esa vida, de que no es lo que ella quiere seguir siendo y empieza como que a romper las reglas de esa sociedad. Ya, listo, vamos con la número 6. Nos dice, la Celestina es la alcahueta más famosa de la literatura española, verdadero. Ya, este libro es un libro de la literatura española, es decir, de España, pero fue reproducido en muchos países, también dentro de la Unión Europea y a nivel mundial. Dentro de la Unión Europea, en las editoriales se imprimía el libro, pero con un subtítulo o con un titulillo adicional a la Celestina. La Celestina es el título principal, pero le ponían por ahí un titulillo que se llamaba La Alcahueta, ¿sí? Ustedes saben de repente qué es alcahueta o alcahuetear, es de repente ayudar a alguien, ¿no es cierto? Para cometer cierta pequeña fechoría o algo así. O solapar a alguien de repente. Y la Celestina se le suele llamar a las personas que son las encargadas de unir a una pareja. Ejemplo, una Celestina fue que es la persona que presenta a dos amigos, ¿cierto? Ella es mi amiga, él es mi amigo, les los presento, seguramente se van a caer muy bien y esa pareja logra consolidar una relación, entonces la persona que fue la encargada de presentarlos es la Celestina. Más o menos un cargo así lo tiene justamente esta Celestina, que de hecho la alcahueta es una bruja, vamos a anotarle ahí, que se encarga de, a partir de hechizos de amor, brujería y así, lograr que dos personajes de esta novela se enamoren. Sí. A ver, brujería. Listo, entonces por ahí cuando a usted le dicen ella es mi Celestina, es la persona que le está como que haciendo los planes. Ya, eso más que nada como dato curioso y adicional. Vamos con la número 7, nos dice Robert Stevenson escribió la obra La Isla del Tesoro. Y sí, es verdadero.
Ya, esta novela trata acerca de piratas, embarcaciones y que viajan en busca de un tesoro hacia una isla. Eso más que nada. Vamos con la número 8. Nos dice, En nombre de la rosa fue escrito por Humberto Eco, verdadero. Ya, efectivamente, él es el autor. En nombre de la rosa es un libro que tuvo bastante éxito en su época y trata justamente de unos crímenes, ¿sí? Es una novela de misterio y donde se produce un crimen, ¿no es cierto?, en una abadía, donde van muriendo monjes poco a poco, ¿sí? Poco a poco, y se trata de descubrir quién es el asesino y cuál es su intención al realizar estos asesinatos, qué trata de encubrir, qué trata de lograr, ¿sí? Entonces, también bastante interesante la novela de misterio. Ya, vamos con la número 9. Nos dice, Ernest Hemingway escribió en Cuba en 1951 El viejo y el mar, y le vamos a poner que es verdadero también. El autor está bien, es Ernest Hemingway. La novela se llama El viejo y el mar. Fue escrita, por supuesto, en Cuba y fue en el año de 1951. Entonces, ese dato tal cual. Vamos a ver la número 10. Nos dice el poema épico La Odisea se le atribuye a Virgilio. Este de aquí es falso porque no es Virgilio quien escribió la Ilíada y la Odisea, sino Homero. Sí, Homero, que fue griego. ¿Ya? Listo, vamos a continuar con el siguiente bloque de preguntas. Vamos con la número 11. Nos dice, Cervantes escribió la primera parte de El Quijote en la Guerra Civil. Falso. Ya, Miguel de Cervantes. A ver, vamos a anotar falso. Miguel de Cervantes en realidad escribió El Quijote o también El Quijote de la Mancha, no El Quijote en la Guerra Civil. Y se dice que él lo hizo durante una época en la cual él estuvo encarcelado. Vamos con la número 12, nos dice El Conquistador. Bueno, hablamos un poquito también de lo que se trata el Quijote de la Mancha. Se trata de un hidalgo, ¿no es cierto? Conocido como Alfonso Quijano, quien se hace llamar a él mismo caballero, el Quijote de la Mancha, y quien tiene un amor que se llama Dulcinea del Toboso y un fiel escudero que es su mejor amigo Sancho Panza. Y él es un caballero valeroso en su imaginación. Sin embargo, todo lo que él, las luchas, los duelos, sus conquistas, todo eso es producto de su imaginación después de haber quedado loco por leer tantas novelas de caballeros, de caballería y así. Entonces, todo es producto de su imaginación. Por ejemplo, en una de sus historias, él pelea con unos molinos creyendo que son gigantes, con unos rebaños de ovejas pensando que son ejércitos. Se enamora de una supuesta princesa Dulcinea cuando en realidad es una campesina, Aldonza Lorenzo, y así más de esta historia, ¿sí? Listo, vamos a continuar con la pregunta número 12. Nos dice, El Conquistador de Damas de la obra de Zorrilla. El autor es Don Juan Tenorio. La obra se llama Don Juan Tenorio y efectivamente, sí, Don Juan Tenorio era un conquistador de damas y es normalmente cuando la gente dice él es un Don Juan Tenorio, es cuando un hombre tiende a ser como que muy conquistador, que le gusta tener varias conquistas, de repente tener varios amores, varios romances y así. Cuando es un conquistador, ya. Entonces se le suele apodar Don Juan Tenorio. Ahora, ¿de dónde viene este sobrenombre que se le suele dar a las personas? Es justamente de esta obra en donde aparece este personaje y tiene un amigo con el que juntos tratan de apostar quién es el más malo, quién es más malvado de los dos. Y la maldad se medía a su criterio según con cuántas personas mataban, cuántos hombres mataban
y a cuántas doncellas engañaban, ¿sí? Entonces la trama se vuelve un poco oscura, un poco cruel y así. Cuando los dos amigos apuestan en tratar de conquistar una monja novicia, entonces, terrible, y él al final gana. Él es el que mata más gente y el que conquista o engaña más doncellas. Listo, entonces en este caso es verdadero. ¿Ya? Listo, vamos con la número 13. Don Quijote confundía los molinos de viento con gigantes. Verdadero, justo como les conté hace un momento. En su locura, él creía que estaba luchando con gigantes y en realidad eran molinos de viento. ¿Ya? Verona, número 14. Verona es la ciudad donde vivían Romeo y Julieta. Verdadero. Como dato curioso, se dice que, bueno, estos son dos personajes de la obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta. La historia se desarrolla en la ciudad de Verona, en donde existen estos dos amantes, ¿no es cierto? Es la número 14, ¿no es cierto? Es Romeo Montesco y Julieta Capuleto. ¿Ya? Vamos con el número 15. Dice, el Sutra del Diamante es el libro más antiguo y valioso del mundo. También le vamos a poner como verdadero. Ya como les decía, muchas de las preguntas son de bastante investigación y luego de haber consultado varias fuentes, en muchas se dice que es el libro más antiguo encontrado. Es un libro chino y este libro es como que el que está mejor conservado, es tan antiguo y al ser el primero, por lo tanto también tiene un valor enorme, ¿sí? Por lo tanto le vamos a poner verdadero, ¿sí? Vamos con la número 16. Dice, Agatha Christie, autora británica, escribió 10 negritos. Verdadero. Ya. Esta obra se trata igualmente de una novela de misterio en donde se comete un asesinato. Justamente 10 personas son llamadas a una isla. En esa isla se comete un crimen, alguien es asesinado y se trata de descubrir quién es. ¿Sí? A medida que las personas van tratando de identificar cuál de todos es el asesino, cuál de los 10 presentes es el asesino, la gente todavía va muriendo uno a uno, ¿sí? Y al final obviamente se descubre quién es el verdadero asesino. Ya, nos vamos con la número 17. El verdadero nombre de Dulcinea del Toboso es Baldomera Falso. Sí, ya les había hablado un poco de la obra. Dulcinea del Toboso es uno de los personajes que sale en Don Quijote de la Mancha. Sí, este, bueno, Dulcinea del Toboso es producto de la imaginación de Don Quijote y en realidad Dulcinea se llama Aldonza Lorenzo. Vamos a anotar su nombre aquí. Aldonza Lorenzo, ¿ya? Y no era una princesa, sino era una campesina. También, dato curioso, para los ojitos de Don Quijote de la Mancha, Dulcinea del Toboso era la mujer más hermosa del mundo. Sin embargo, según las descripciones del libro, se sabe que Aldonza Lorenzo no era una mujer tan agraciada y no era princesa, era campesina. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 18. Nos dice, J.K. Rowling escribió 7 libros contando las aventuras de Harry Potter y efectivamente es verdadero. ¿Ya? A esta autora se le atribuyen características como que ella posee una gran imaginación y una gran inteligencia pues, al crear un mundo completamente diferente, ¿no es cierto? Es un mundo mágico con tantos seres, con sus, que se manejan con sus diferentes normas, sus diferentes leyes, sus diferentes gobiernos, sus diferentes creencias, en donde el mundo funciona de cierta manera tan diferente, ¿no es cierto? La realidad, cada uno tiene su historia, está tan bien estructurada y el mundo mágico
es producto de una gran imaginación. Ya, como dato curioso también podemos decir que J.K. Rowling es mujer, ¿sí? Y ella decidió firmar todas sus obras con J.K. Rowling. ¿Por qué? Porque le daba miedo que si de repente la gente veía que ella era mujer, no le iba a tomar tan en serio a su lectura, ¿sí? Eso habla mal de nosotros como sociedad, pero la verdad es que le funcionó. Ella en realidad se llama Jane Caitlin Rowling. Ya, pero al firmar como J.K. Rowling no se sabe si es un autor hombre o una autora mujer. Vamos con la número 19, nos dice el soneto es una composición poética formada por dos cuartetos y dos tercetos, verdadero. Verdadero, ¿ya? Bueno, si nosotros, es el concepto tal cual. El soneto es una composición poética formada por dos cuartetos y dos tercetos. Si nosotros quisiésemos ampliar un poco el concepto, podríamos decir que un soneto está formado por 14 versos de arte mayor en decasílabos en su forma clásica y estos están estructurados o ordenados en cuatro estrofas. Esas cuatro estrofas son dos cuartetos y dos estrofas de terceros. ¿Ya? Listo. Vamos con la pregunta número 20. Nos dice, Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe y es verdadero también. Ya, efectivamente, Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe y su libro se trata de cómo gobernar, ¿sí? Pautas, consejos. Él a su criterio escribió cómo se debería gobernar y justamente un príncipe es una persona que va a gobernar en algún momento y dentro de la historia pues narra o describe estos detalles que son de cómo él gobernaría, ¿no es cierto? O cómo él debería gobernar para que una sociedad se maneje de la manera más adecuada y posible y se pueda desarrollar en armonía. Listo, vamos con la número 21. Nos dice, Esmeralda es un personaje de la obra Nuestra Señora de París y es verdadero. Esta historia es muy conocida. Vamos a anotar aquí. Eh, Incluso es reproducida por Disney, ¿no es cierto?, en una película. Y seguramente ustedes la habrán visto alguna vez. Esmeralda es una gitana, ¿sí? De ojos verdes muy bonitos. Y Nuestra Señora de París hace referencia a una iglesia, ¿sí? De estilo gótico, en donde vive, digamos, escondido un jorobado que se llama Quasimodo y es conocido como el jorobado de Notre Dame. Sí, seguramente alguna vez habrán visto la historia y pues está basado en este libro, Nuestra Señora de París. También, como dato curioso, el autor de esta obra la escribe con la finalidad de que se conserven las estructuras arquitectónicas, los edificios que tienen justamente este estilo gótico con gárgolas y con estas puertas que tienen forma de ojival, más o menos así, que tienen forma de ojival y lo logra porque el libro se vuelve bastante famoso y en él se describe la belleza de estas estructuras arquitectónicas que se deberían conservar y pues después de eso se hace un realce para tratar de conservar este patrimonio arquitectónico en París. Ya, vamos con la siguiente pregunta, número 22. Nos dice 20 poemas de amor y una canción desesperada fue escrita por Pablo Neruda también. Vamos a anotarle la respuesta. A ver, verdadero, ¿no es cierto? Ah, se escribió mal. Ya, perfecto. Bueno, ¿qué podemos decir de Pablo Neruda? Em, Vamos a ver, es la número 22. Podemos decir que él es un autor chileno, también autor chileno, pertenece también al grupo, al boom latinoamericano chileno. Ya, listo, vamos con la número 23. Dice Mario Vargas Llosa. Ya, él es peruano.
Dice, escribió la novela La fiesta del chivo y es verdadero. Ya, La fiesta del chivo es una novela este, que trata acerca de el chivo. El chivo es un dictador, ¿sí? Y su apodo era el chivo, justamente por eso se llama así. Incluso hay una canción, está basada en hechos reales. Vamos a leer unos datos adicionales, ¿sí? Nos dice que justamente esta novela se desarrolla en República Dominicana y tiene tres hilos narrativos. ¿Cuáles son estos tres hilos narrativos? Primero, narra el dictador, narra una personaje denominada Urania, que es una víctima de este dictador, y también narra, hay un hilo narrativo perteneciente a las personas que iban a matar a este dictador, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos desde su propia perspectiva y su propia historia, ¿ya? Es basado en la vida del dictador Rafael Trujillo, que efectivamente cometió actos atroces. Cualquier persona o grupo que se levantaba en oposición a él y a sus mandatos, pues era mandado a asesinar. Y justamente también habla del machismo caribeño de los hombres de esa época, en donde la mujer era un objeto sexual. Sí, y entonces justamente Urania, que les había mencionado que es uno de los personajes que narra su historia dentro del libro, es violada por este dictador, ¿sí? Y esto es aprobado por el propio padre de ella. Ella huye al exterior a tratar de estudiar y a olvidar toda esa historia, pero ella regresa, no, no puede. Listo, vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la número 24. El amor en los tiempos de cólera fue escrito por Gabriel García Márquez, verdadero. Y este es un libro, es una historia de amor y es bastante conocido. Es uno de los libros más populares y una de mis historias de amor favoritas. Trata de que el amor se puede encontrar a cualquier edad y también que el amor dura para siempre. ¿Sí? Ahí intervienen tres personajes principales. Vamos a ver sus nombres. El uno es Florenino Ariza y es Fermina Daza. Y también está el doctor Juvenal Urbino. Ya estos tres personajes son como que el triángulo amoroso, ¿sí? La señorita Fermina Daza es una señorita de sociedad muy bella que como que inicia cierto coqueteo, romance con este joven que era Florenino Ariza, que realmente no tenía una clase social muy alta, por lo cual este romance no es aprobado por el padre de esta señorita. Entonces, en tratar de que ellos dos no se enamoren, no se unan, pues él se la lleva a pasear por toda Colombia. Entonces, ella se olvida después de su viaje de este amor, sin embargo, él nunca la pudo olvidar. Un día que estuvo enferma, ella se conoce con el doctor Juvenal Urbino, que era uno de los médicos más famosos y uno de los hombres más cotizados de su ciudad. Sin embargo, ella no estaba tan enamorada. Él, a partir de cartas y regalos, la logra enamorar. Se casan y viven una época muy feliz en un matrimonio que construye un amor a base de respeto, de consideración y así. Ella en un inicio no estaba tan enamorada, pero después de todo lo que fue pasando y viviendo dentro de su matrimonio, ya se enamoró y vivió una vida muy feliz con hijos y así. Y hasta que un día sufre un accidente tratando de rescatar un pajarito, su esposo, y aparece nuevamente ese amor que fue de su juventud, el joven Florenino, ¿cierto? Entonces, el que ya no es joven y que ya no es pobre porque en sus años, él, a pesar de que nunca la pudo olvidar, también llegó a tener una buena posición económica y social. Y ahora que su esposo había fallecido, pues él reapareció buscando únicamente su compañía. Ellos hacen un viaje en un crucero
y ahí viven como una especie de luna de miel donde ella se vuelve a enamorar ya en sus últimos años de vida prácticamente y se descubre que hay un pasajero que tiene la enfermedad del cólera y así termina el libro. Ya, listo, creo que me extendí mucho en esa pregunta. Vamos con la número 25. Nos dice, la Divina Comedia es la obra más importante de la literatura griega y no, es falso, porque esta novela corresponde a la literatura latina o romana, que es lo mismo, ¿ya? No pertenece a la literatura griega. Listo, vamos. Y es escrita por Virgilio. Perdón, es escrita por Dante Alighieri, la Divina Comedia. Listo, vamos con la número 26. Nos dice Jorge Isaac es el autor de la obra María de 1866 y es falso. El autor está bien, es Jorge Isaac. La obra es María, está bien el nombre. Lo que está mal es el año. Es en 1867. ¿Ya? Entonces, por esa razón es falso. María también es una historia de amor. Igualmente se trata de una pareja joven que se enamora. Sin embargo, en este caso es separado el joven por su padre porque lo obliga, bueno, le dice, le incentiva y casi le obliga a ir a estudiar al extranjero. Y él le dice que la espere, que él va a regresar para casarse con ella. Y ella le dice que sí, por su amor. Ella estaba yéndose a casar con otro joven, sin embargo, al último momento, pues Efraín declara su amor y ella también le dice que está enamorada de él y él se va, viaja para estudiar y sin embargo cuando él regresa ella ya falleció porque muere de una enfermedad heredada de su madre, epilepsia, ¿sí? Vamos con la número 27. Dice, los diálogos de Platón, este nos ilustra acerca de la belleza, el amor y la ciencia. Falso. Ya, porque los diálogos de Platón están más encaminados, por ejemplo, bueno, sí al amor, a la amistad, pero también netamente al conocimiento, a las matemáticas, a las ideas, a la imaginación, a la creencia, y también nos dice que a la piedad, ¿no es cierto?, a la mentira, a la inmortalidad, y bueno, todos los temas que he mencionado son de lo que se trata los diálogos de Platón y en ningún momento se menciona la ciencia o la belleza. Ya, vamos con la número 28, nos dice Gabriela Mistral, es una poetisa chilena verdadera. Y al igual que en el caso de Pablo Neruda, Gabriela Mistral es un apodo, es un seudónimo. Ella en realidad tiene otro nombre, les voy a mencionar. Ella en realidad se llama Lucila Godoy Alcayaga, ¿ya? Ese es el verdadero nombre de esta poetisa, según todo lo que hemos investigado. Vamos con la número 29, dice León Tolstoy, escribió La Guerra y Paz, ¿ya? Esta es verdadero. Él es el autor y es el libro Guerra y Paz. Vamos con la número 30, nos dice Edgar Allan Poe escribió El Código da Vinci y Ángeles y Demonios, falso. Este de aquí es totalmente falso porque en realidad el verdadero autor de estas dos obras es Dan Brown. Vamos a anotar su nombre aquí. Dan Brown. ¿Ya? Listo. Bueno, este sería respecto a este bloque. Vamos con el siguiente bloque de preguntas. Tenemos por aquí la número 31. Nos dice Jorge Carrera Andrade es un poeta ecuatoriano modernista. Falso. Sí, vamos a ponerle falso. Porque él no, falso. Él no le corresponde la corriente literaria del modernismo, sino la corriente literaria del vanguardismo que va justamente después del modernismo. Ya, listo. Vamos con, si ustedes revisan la lista de los poetas ecuatorianos modernistas, no lo van a encontrar a él, sino cuando sea el vanguardismo.
32 nos dice, la literatura griega es la más antigua de todas las literaturas europeas. Verdadero. Ya, vamos a poner verdadero porque es la más antigua. Incluso la literatura romana, latina, se basa o está influenciada en gran medida por la literatura griega, ¿sí? Que es como que la inicial, la original, y así. Incluso se le apoda a la literatura griega o a Grecia como la cuna literaria de Occidente. Sí, por eso le vamos a poner verdadero. Ahora, hay un dato adicional que dice que se inicia la literatura, las literaturas europeas a partir de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Que ahí nacen las literaturas europeas y supuestamente a partir de que se forman los pueblos germanos. Ejemplo, los visigodos, los franceses y así. ¿Ya? Listo, vamos con la número 3. Nos dice Rubén Darío es un poeta nicaragüense también verdadero. Ya, país Nicaragua. Listo, vamos con la número 34. A ver, listo, 34. Nos dice la novela Doña Bárbara fue escrita por Rómulo Gallegos, verdadero también. Listo, entonces Doña Bárbara es una novela que trata acerca de una mujer que tiene un temperamento muy fuerte, que ha llegado a tener bastante poder económico a base de conquistar hombres, ¿sí? Realmente ella toma esta actitud que es un poco cruel, déspota, llena de odio, porque en su infancia, bueno, en su adolescencia, a los 15 años alrededor, ella sufre de una violación que le causa graves trastornos psicológicos que ella nunca pudo superar y más bien desarrolló una personalidad que actúa bastante como que a la defensiva tratando de aprovecharse. Ella era una mujer muy bella, entonces lograba como que engañar a los hombres y es así como ella llega a poseer grandes riquezas. Sin embargo, en algún momento ella se llega a enamorar porque ningún hombre la rechazaba. Sin embargo, un hombre la rechazó porque estaba enamorado de la hija de ella. Y ella se llenó de tanto odio que trató de ir a matar a su propia hija. Sin embargo, llegado el momento de cometer tal atrocidad, ella se arrepintió, le nació el amor de madre, comenzó a llorar y se apartó. Ella se vio cansada, se vio envejecida, se vio destruida y decidió abandonar ese pueblo en el que ella había nacido totalmente. Listo, vamos con la número 35. Penélope y Telemaco son personajes de la Ilíada. Falso. Son personajes de la Odisea. La número 36 nos dice la literatura contemporánea nace en el siglo XIX y también vamos a ponerle verdadero. Ya, aquí hay bastante controversia porque muchos escritos dicen no, nació en el siglo XX y otros no, en el siglo XIX. Vamos a ponerle verdadero en el siglo XIX porque ahí es donde realmente nace, ¿sí? Ahí está su inicio, aunque fue con un poco impacto, es decir, casi no se notó, no se sabía de su existencia, pero ahí nació. Es en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, que toma una gran fuerza, una gran relevancia, porque hay un gran desarrollo de este género, la literatura contemporánea. Sin embargo, nace en el siglo XIX. ¿Ya? Vamos a dejarle así. 37 dice, Homero y Hesíodo son representantes de la literatura latina. Falso. Porque son representantes de la literatura griega. Vamos a anotar aquí. Perfecto. La lírica viene de la lira, que es un instrumento utilizado por los griegos. Verdadero. Ya igualmente, o sea, la lírica justamente es literatura, ¿no es cierto? Poemas, versos, cantos que se recitaban, ¿no es cierto? Acompañados de este instrumento
que se le conoce con la lira, y de ahí el origen de la palabra. Vamos con el número 39, nos dice Eugenio Espejo fue el primer periodista ecuatoriano, verdadero también. Él es un personaje muy destacado de nuestro país. Fue un personaje muy destacado. Él se considera el primer periodista porque creó también el primer periódico llamado Primicias, ¿sí? Em, Dentro de nuestro país. Vamos con la número 40, nos dice la literatura hispanoamericana surge en el siglo XIX. Ya, vamos a poner que es falso porque surge en el siglo XVI. Ya, surge en el siglo XVI. ¿Por qué? ¿Cuál es el boom de ese surgimiento? Es a causa del hecho histórico de la conquista española, ¿sí? Viene la conquista de los pueblos europeos a toda América y prácticamente ellos traen consigo muchas cosas. Dentro de esto traen su religión, sus costumbres, su forma de gobierno y también traen, por supuesto, su idioma, ¿sí? Dentro de su idioma, pues la escritura. No hay registro de los pueblos mayas, incas o también los pueblos aztecas hayan tenido como un sistema de escritura como tal. Pero una vez que ya se produce el proceso de la colonización, pues también ellos incluyen dentro de todo este mestizaje la escritura, el idioma, y es entonces que ya empieza a desarrollarse pues la literatura hispanoamericana. Ya, vamos a continuar con el siguiente y último bloque. Como habíamos prometido, vamos a revisar 50 preguntas. Tenemos por aquí, justamente nos dice 41, el romanticismo surge a finales del siglo XVIII y es verdadero, ¿sí? Esta corriente literaria que se centra en el ser humano y en el romance, verdadero. Nace verdadero. Nace en esta época, ¿ya? 42, dice Dolores Pintimilla de Galindo, ¿es representante del romanticismo en Ecuador? Sí, por supuesto. Ella es una poetisa ecuatoriana y su poema más famoso es Quejas, ¿sí? Es un poema muy bonito. Su esposa también era poeta, era escritor, y ella estaba fervientemente enamorada de él. Sin embargo, él era un don Juan Tenorio y la engañó en varias ocasiones y ella se dio cuenta y sufría bastante, y todos sus poemas iban enfocados principalmente en expresar su dolor hacia esa traición. Ya, vamos con la siguiente pregunta. ¿No se quejas? ¿Es un poema escrito por Dolores Vintimilla? Sí, verdadero. Como dato adicional, podemos decir que ella se suicidó a causa del dolor que le había provocado las traiciones de su esposo. Sí, bastante trágica la autora como tal, la poeta como tal, me gusta mucho, más sin embargo su historia o el desenlace de su vida no es tan agradable. Ya vamos con la número 44, dice la métrica es el arte de crear versos verdadero, tal cual es el concepto. Dero. Listo. Vamos con el número 45, dice el texto literario es una forma de comunicación donde el autor es el emisor, verdadero también. Ya, como ustedes saben, un texto literario tiene texto, tiene escritura, por lo tanto, es una forma de comunicación. Nosotros escribimos ¿con qué finalidad? Con la finalidad de comunicarnos. Quien escribe es el emisor, ¿no es cierto? Y quien lee es el receptor. En este caso, el autor es quien escribe, por lo tanto, él es el emisor. Vamos con la siguiente pregunta, la número 46. Dice, el verso y la prosa son formas literarias, ¿verdadero?
Ya, efectivamente, ¿no es cierto? El verso y la prosa son formas literarias. Recuerden que la literatura trata de expresar emociones, habla de sentimientos, habla de expresar belleza a través de las palabras, a diferencia de otros tipos de texto. Por ejemplo, están los textos de carácter científico, ¿sí? Que son textos que contienen términos muy técnicos. Ahí no se habla de sentimientos de amor ni nada de eso, a diferencia de los textos literarios, ¿sí? Entonces, los textos literarios sí tienen, unos están escritos en verso, los poemas, por ejemplo, y otros están escritos en prosa, ejemplo, las novelas, ¿ya? Vamos a ver, el número 47 dice, arte es la expresión bella que se expresa por medio de la palabra. Vamos a ponerle falso, porque no es necesariamente a través de la palabra, sino a través de los materiales, ¿sí? De algo material. Ejemplo, una pintura, una escultura, algo que nosotros realizamos con nuestras manos, ¿sí? Es arte, ¿ya? Pero no por el medio de la palabra como tal. Este, vamos a ver, dice, la pintura y la escultura pertenecen a las artes visuales, pues verdadero. Una pintura y una escultura se aprecian principalmente con el sentido de la vista y por lo tanto se denominan artes visuales. Listo, vamos con el hipertexto. Dice, es una invención exclusiva de la era digital y es verdadero también. Eh, es verdadero, justamente a partir de la era digital es que nosotros tenemos estas herramientas de repente de los links, de concatenar un link a cierta información. Ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están escribiendo un texto principal y se trata de formas literarias, el verso y la prosa y etcétera, sí, está el texto tal cual. Pero ustedes de repente pueden concatenar información adicional al texto principal en caso de que los lectores quisiesen profundizar acerca de los conceptos de los cuales se habla dentro del texto principal. Ejemplo, el verso y la prosa son dos conceptos totalmente diferentes. Entonces el verso, usted le pone la palabra en azul con el link, ¿no es cierto? Y le va a llevar a una nueva página en donde únicamente la información se enfoque en el verso. Y igualmente con la prosa, te va a llevar a una página donde se desarrolla información únicamente acerca de la prosa, pero ya mucho más detallada, mucho más profunda y mucho más enfocada a ese término como tal. Ya, eso es justamente a partir de la era digital, ¿sí? Antes de eso no se podía hacer, sino únicamente de repente, si yo no entendía un libro, perdón, una palabra de un libro, pues la tenía que ir a consultar aparte. Pero ahora con estas nuevas herramientas, pues directamente el autor del texto, del escrito, pues puede ir dejando los diferentes links para que inmediatamente el lector vaya consultando. Ya, vamos con la última, la número 50, donde dice, la generación decapitada aparece en las primeras décadas del siglo XX, es verdadero. Ya, la generación decapitada constituye un grupo de 4 personas, 4 poetas muy jóvenes, que se le dice la generación decapitada porque ellos se suicidaron, ¿sí? Luego de haber construido sus obras literarias, se suicidan. El grupo está conformado por 2 quiteños y 2 guayaquileños. Sus nombres son específicamente de los guayaquileños Ángel Silva y Ernesto Novoa, y de los quiteños son justamente Arturo Borja y Humberto Fierro, ¿ya? Ellos serían los autores ecuatorianos que se suicidaron y se les conoce como la generación decapitada. ¿Listo, chicos? Estimados jóvenes aspirantes de la patria, espero que les haya servido esta clase. Fuimos, aparte de ir diciendo si es verdadero o falso, dando un poquito de explicación acerca de, y bueno, me explayé un poquito en el contenido de algunos libros, que siempre es importante que nosotros como una base de cultura general tengamos cierta noción de qué se tratan aquellos libros, ¿ya? Eso sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco mucho
su atención y, bueno, de todo corazón deseándoles éxitos en sus propósitos. Ya, listo, vamos a finalizar.